Andes. Amigos de la Agencia Andes, muy buenas tardes. Nos encontramos en un nuevo espacio de entrevistas donde hoy analizaremos un tema muy importante acerca del cierre de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN, la cual fue informada por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado lunes en su informe semanal. El presidente anunció que esta secretaría será cerrada debido a que existen nuevas medidas de austeridad, además que existe también un clamor ciudadano. Esta secretaría fue creada en el 2009 y existen diversos temas y puntos de vista acerca de su creación. Para lograr la estabilidad fiscal que queremos, las autoridades de gobierno debemos dar ejemplo con una optimización presupuestaria e institucional. Como parte de este esfuerzo, pero además recogiendo el clamor ético de la ciudadanía, he dispuesto iniciar el proceso de eliminación de la Secretaría Nacional de Inteligencia SENAIN. Estamos trabajando en la institucionalidad adecuada para garantizar los objetivos de seguridad del país. Insisto, del país. En entrevista con la Agencia Andes, el asambleísta del movimiento CREO, Fabricio Villamar, y el catedrático en temas de seguridad, Mario Ramos, nos dan sus criterios sobre si esta entidad debe ser o no eliminada y si cumplió con sus objetivos planteados desde su creación. Además, nos indican qué pasará con la información que tiene esta entidad, a qué entidad debe ser encargada. ¿Se cumplieron los preceptos con los que se creó la SENAIN en el año 2009? La nueva Ley de Seguridad Nacional, al establecer la SENAIN, estableció algunos parámetros sobre los cuales debían manejarse los preceptos de seguridad nacional y cambiar la óptica que se había tenido hacia una óptica civilista. En la práctica no sucedió así. Hubo una concentración de la capacidad de inteligencia del Estado en manos del presidente de la República, porque eso es lo que dice la ley. Es el presidente de la República el que solicita la ejecución del plan y es el presidente de la República el que aprueba el plan preparado y solicitado por él. A la vuelta de todos estos años vale hacer el análisis de si es que esto fue efectivo para el Ecuador o no. En la práctica, no tenemos un descenso de los niveles reales de violencia. Tenemos dudas serias respecto de que el aparato estatal ha sido utilizado para la persecución y para la vigilancia de opositores civiles. Y finalmente, en los últimos meses, lo que nos damos cuenta es que toda esta estructura burocrática creada en torno a la inteligencia, que le quitó potestades a la inteligencia del ejército y a la inteligencia de la policía, no nos está permitiendo ser efectivos en la defensa de nuestras provincias fronterizas. Es importante hacer memoria cuál fue la razón por la que surgió la SENAIN. Recordemos que la inteligencia ecuatoriana sufrió un fracaso producto del bombardeo en Angostura. Se demostró, se comprobó que básicamente los servicios de inteligencia policial y militar no necesariamente informaron de manera oportuna y correcta al presidente de la República cuando había elementos, no digo todo el sistema, sino había elementos o había personas ahí que conocían del ataque con anterioridad. Sin embargo, el sistema de inteligencia que básicamente se circunscribía a lo policial y a lo militar fracasó y vimos cómo se violentó la soberanía nacional y todos conocemos los hechos de Angostura, ¿no es cierto? También esto fue, digamos, una de las razones por las que se vio la necesidad de crear un nuevo organismo de inteligencia, que todos los países del mundo lo tienen, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay inteligencia militar en todos los países y hay inteligencia policial en todos los países. Lo que faltaba era una inteligencia político-estratégica, ¿sí? Que tenga otras funciones, digamos, ¿no es cierto? Otro campo de investigación, otras tareas en el marco de la inteligencia, porque la policía estaba llevando a cabo
básicamente tareas que tienen que ver con sus competencias, ¿no? Que tienen que ver con el crimen organizado, inteligencia antidelincuencial, ¿no? Y las Fuerzas Armadas básicamente lo que tiene que ver con fronteras, etcétera, etcétera. Pero no había, realmente el Estado carecía de análisis político estratégico. Y eso es necesario, porque el mundo de ahora, sin información, no se puede conducir un Estado. El mundo de ahora es cada vez más complejo, ¿no? Y se requiere de información de carácter económico, geopolítico, geoestratégico, ¿sí? Prospectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso supuestamente tenía que hacer la CNI. ¿Sí? Supuestamente tenía que hacer la CNI. Y la CNI tenía que coordinar los sistemas de inteligencia, tanto policial como militar, y además la inteligencia financiera. Estamos viendo que hay fuga de capitales, hay evasión de impuestos, ¿no es cierto? Entonces había que crear un sistema de inteligencia más complejo, acorde a las necesidades de un Estado, del Estado en estos momentos, que, insisto, todos los países desarrollados al menos los tienen, ¿no? Aquí no teníamos, en ese sentido estábamos atrasados en el punto de vista del desarrollo de la inteligencia. Si no había un plan de inteligencia, no estaban claras las amenazas, ¿no es cierto?, que había que atender, entonces no había claridad. Entonces había debilidades, había vulnerabilidades en los sistemas de inteligencia militar y policial. Pasó lo de Angostura y se vio la necesidad de crear esa institución. Ahora, de crear una nueva institucionalidad a que le hagan bien quienes estuvieron al frente, hay una gran brecha, ¿no es cierto? Mi opinión personal es que la idea y la necesidad se cumplió y era necesario hacerlo. O sea, sí era necesario crear la CNI, y todavía es necesaria la CNI, ¿sí? Ahora, que lo hayan hecho mal, ¿no es cierto?, quienes estuvieron al frente, no supieron desarrollar, ¿no? O el gobierno tampoco anterior no supo entender, ¿no es cierto?, qué es la inteligencia político-estratégica, es otro tema. Ahora, entonces, ha tenido esa pregunta, ¿no es cierto? Para concluir, ¿era necesario? ¿No? Había que darle una orientación, digamos, técnica, política, ¿no es cierto?, correcta. Sin embargo, creo que eso no se hizo. Y se habrán cometido los errores que se habrán cometido, y ahora, bajo el pretexto de que hacía inteligencia política, ¿no es cierto?, se quiere cerrarlo, lo cual para mí es un error. Es un error porque una cosa es cerrar una institución y otra cosa es reestructurarla, reformularla, mejorarla, ¿no es cierto? O sea, el Estado no mejora cerrando instituciones, porque con ese mismo argumento tenemos que cerrar la Asamblea, tenemos que cerrar, no sé, cualquier cosa que no funcione, ¿no es cierto? Entonces no es así. Ha habido momentos en que los congresos o asambleas no han funcionado, entonces cerremos la Asamblea también, ¿no es cierto? Entonces no es eso, no funciona así las cosas, ¿no? Y el tema del económico tampoco, porque acabamos de pasar una consulta popular donde se gastó, dicen, $60 millones. Sí, así la democracia es costosa. Entonces no veo por qué se tiene que cerrar una institución que es necesaria para la seguridad del Estado ecuatoriano y mucho más ahora con los acontecimientos que están sucediendo en la frontera norte. Es dable que se elimine la CNI en esta época, en donde varios atentados se han hecho presentes en la frontera norte de nuestro país. Lo que estamos diciendo es que tiene que eliminarse la CNI como estructura administrativa. No estamos diciendo que el Ecuador carezca de una estructura de inteligencia, sino que ésta sea entregada a quienes debieron manejarla desde el primer momento, que es el ejército, la inteligencia del ejército. Parte de los problemas que nosotros hemos tenido es la velocidad de respuesta en función de la información obtenida. Pongámoslo en estos términos. El Ecuador desde el año 2013 tenía elaborados escenarios respecto de la violencia que podría devenir en nuestra frontera como influencia de la desmovilización de los grupos paramilitares en Colombia. Esto es así de claro. Si los
paramilitares o las fuerzas narcodelictivas tenían ingresos mensuales por alrededor de 740 o 760 dólares, y el proceso de desmovilización les dice que pueden ir a ser agricultores para ganar 240 dólares, no todos van a migrar, de hecho muy pocos van a migrar a un sistema diferente de ganarse la vida. Y lo que hicieron fue hacer que el Ecuador importe el conflicto, o pongámoslo más claro, el momento que estamos atravesando es un momento diferente del que nosotros habíamos vivido y merece una respuesta diferente a cómo se ha comportado la inteligencia y las Fuerzas Armadas ecuatorianas hasta el momento. No, porque estamos viendo que está fallando justamente la inteligencia. Nadie nos dice qué está pasando realmente. Si usted analiza y observa el modus operandi del crimen organizado, el crimen organizado no funciona así. El narcotráfico no funciona así. No ataca, no pone bombas. No, o sea, eso no sucede normalmente. Es algo extraño está sucediendo y nadie les explica qué está sucediendo en la frontera. Sí, que se asesine, hoy en la tarde escuché que se había asesinado a 3 militares. Eso no es normal. Eso tal vez pasa en México, ¿no? Que tiene otra realidad, donde hay mafias y carteles que se enfrentan entre sí, donde incluso la policía está contaminada de esos carteles, de esas mafias, y incluso las Fuerzas Armadas de México están contaminadas de eso. Entonces hay enfrentamientos y se pelean por territorios. Pero eso es otra realidad. Acá no tenemos esa realidad. Por eso es supremamente extraño, y me parece extraño, ¿no?, que cuando el negocio, insisto, del narcotráfico es pasar desapercibido, ¿no?, bajo perfil, porque ¿qué sentido tiene asesinar militares? Que las Fuerzas Armadas y la policía esté haciendo bien su trabajo en la frontera, eso siempre ha sido. O sea, siempre ha habido control, siempre ha habido incautaciones, siempre se ha afectado los intereses del narcotráfico. Sí, nuestro país ha sido relativamente bastante efectivo en el combate al narcotráfico. Por eso no pasa lo que pasa en Colombia o pasa en México. ¿Sí? Tenemos otra realidad. Por eso a mí me llama la atención lo que está sucediendo, ¿no? Y ahora sí es grave, porque han asesinado a 3 militares ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces, pero eso justamente es lo que tiene que investigar la inteligencia. La hipótesis oficial de que es porque estamos siendo efectivos en el combate al narcotráfico no es convincente, porque siempre, como señalé hace un rato, hemos sido buenos en el combate al narcotráfico. Somos un país que incauta bastante, que afecta bastante al narcotráfico, ¿sí? ¿No? A diferencia de lo que pasa en Colombia, donde Colombia tiene 7 bases militares gringas, ¿no es cierto? Y ahí está, no pasa nada, sí, el narcotráfico, no han acabado con el narcotráfico, ¿no es cierto? Y tienen 7 bases militares y tienen toda la colaboración de Estados Unidos, recursos financieros y todo. Y con nuestra política de seguridad, con nuestra estrategia de seguridad, con nuestras capacidades institucionales, ¿no es cierto?, y nuestra forma de hacer las cosas, hemos logrado lo que hemos logrado. Y no nos hemos visto contaminados del problema colombiano y peruano. Entonces, sigo insistiendo, es extraño lo que está sucediendo. Y la inteligencia es justamente la que nos debe decir qué está pasando, ¿sí? Y no nos dicen qué está pasando. La información que poseían los sistemas de inteligencia nacional a cargo de las Fuerzas Armadas fue vulnerada al momento de la creación de la SENAIN. No, lo que se afectó es la capacidad de respuesta inmediata del Estado ecuatoriano. Y ese es el verdadero problema. Porque en este momento lo que tienes es una estructura de cruce de información que nace de cualquiera de las fuerzas, pasa a la SENAIN, de la SENAIN a la presidencia establece contacto con el Consejo de Seguridad, que determina cuáles son los escenarios de respuesta, y con esos escenarios de respuesta se le entrega el plan de acción a las Fuerzas Armadas. Mientras esto sucede, estamos bajo ataque. No creo. Lo que pasa es que, en cierta manera, el Consejo Nacional de Seguridad estaba inspirado en la ideología de la doctrina de seguridad nacional, ¿no es cierto?, que era una doctrina, más que una doctrina de seguridad, era una doctrina ideológica de tinte anticomunista. Entonces, sí era necesario reformar eso, y creo que se lo hizo bien, en el sentido de que el concepto de seguridad integral es un buen concepto de seguridad para mí, ¿sí? Yo creo que debemos mantenernos como Estado en ese concepto de seguridad, ¿sí?
Y yo creo que es un desarrollo de los ecuatorianos y ese concepto se debe mantenerlo y desarrollarlo, ¿no es cierto? Entonces, en el marco de ese Consejo de Seguridad Nacional estaba militarizado, en cierta manera, ¿sí? Entonces había que abrirlo, ¿no es cierto? Habría que hacerlo también, que integren otros sectores de la sociedad, los civiles también estén ahí, ¿no es cierto? Los policías también. Entonces estaba muy militarizado y claro, se crea la nueva ley de seguridad pública y del Estado que crea el COSEPE, ¿no? Ahora, está ahí la norma, pero son los presidentes los que tienen que llamar a hacerla cumplir, ¿no es cierto? Si no se reúne el COSEPE, no es culpa de la ley, es culpa de los presidentes que no convocan, ¿no es cierto? Si no se cumple la norma, ¿de quién es la culpa? No de la norma, no de la concepción con que se fue creada tal vez, sino de quién no hace cumplir la norma. Ese es el problema que en este país, que aquí no se respetan las leyes. ¿Quién debió auditar los gastos de la SENAIN y hacerlos públicos para saber en qué se invirtió el dinero destinado a esta secretaría? Una vez que se auditan los gastos hechos en forma reservada por la Secretaría Nacional de Inteligencia, se puede terminar de desconocer el beneficiario, no la causa por la que fueron utilizados. Por lo tanto, parte de las cosas que debería hacer la Asamblea antes del cierre de la SENAIN son dos ejercicios. El primero, uno de conservación de la información, de tal manera que si es que existen presunciones de que se han cometido delitos utilizando recursos del Estado en la SENAIN, se pueda tener la conservación de esos elementos para que en el futuro la Fiscalía pueda obrar las acciones penales que crea pertinentes. Entonces, un tema importante es la conservación de la información. El segundo tema es el levantamiento del listado de activos que tiene la SENAIN, bienes muebles e inmuebles, para saber en qué se han utilizado los recursos durante todos estos años. Y finalmente, el Contralor puede no develar a quién se pagó qué montos, pero sí puede decirnos en la Asamblea, y es parte de las cosas que vamos a proponer, una sesión reservada para que la Asamblea conozca el informe del Contralor sobre la utilización de los recursos de la SENAIN. Una cosa es, por ejemplo, una de las deficiencias o los desarrollos que no se hicieron después de creado y reformulado el sistema de inteligencia, de creado el COSEPE, la Ley de Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Integral, es justamente haber creado una ley de inteligencia, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos ley de inteligencia. No se estableció claramente, tal vez, una norma, como puede ser una ley de inteligencia, cómo se audita esos recursos reservados, cómo debe funcionar un servicio de inteligencia o los servicios de inteligencia del país, ¿no es cierto? ¿Cómo se auditan esos recursos? Entonces sí hay vacíos, ¿sí? Nunca, a pesar de que entre los que yo me cuento, se hizo algo de promoción o se intentó alguna vez crear una ley de inteligencia, eso nunca dio a luz, ¿no? Entonces es un error, ¿no? Y bueno, y supongo que la Contraloría tiene facultades para poder auditar esos recursos reservados. Tiene facultades, ¿no? Creo que la ley sí le da ciertas competencias en ese sentido. Y también está la Asamblea, está la Comisión de Soberanía y de Seguridad Integral, que también tiene competencias en ese sentido. Entonces, no es que tampoco estamos vacíos de normativa o de institucionalidad para auditar esos recursos. Pero hubiese sido mejor si se hubiese creado una ley de inteligencia y otra normativa para completar y todo quede claro y transparente de cómo se debe llevar a cabo y manejar estos recursos, ¿no? El reducir el actual presupuesto de 50 millones de la SENAIN hubiera permitido que esta entidad siga adelante con sus funciones. Yo creo que aquí el problema no es de plata, porque el Ecuador no se va a quedar sin las funciones de inteligencia, simplemente hay que reubicarlas. Pero esto le puede dar más certezas para la vida democrática al Ecuador, el saber que no vas a tener uno de los aparatos de represión persiguiendo a civiles. Yo creo que esto es bueno para el Ecuador. Lo segundo, que sean las mismas fuerzas del orden quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza en el Ecuador, quienes tengan capacidad de investigación y respuesta inmediata informando. Yo creo que esto es sano para poder proteger a los ecuatorianos en este momento. Creo que el presidente de la República dice la mitad de la verdad. Y la mitad de la verdad es decir,
Sí, ahí hay un egreso bastante grande del cual podemos nosotros deshacernos, sí. Pero también es necesario plantearnos que esta es una institución, como algunas otras más, que termina siendo inoperante para las necesidades reales del Ecuador. No es solamente por ahorro, es porque también en un modelo democrático ese espacio de la Stasi criolla no tendría por qué existir. No hay democracia sin seguridad, sí. Y la seguridad también es un derecho ciudadano. Entonces, sacrificar, ¿no?, a pretexto de que no hay recursos, una institución que nos puede brindar seguridad, me parece un error. O sea, de un estadista no se espera eso, ¿sí? Usted vaya a cualquier país europeo, vaya a Estados Unidos y diga, ¿saben qué? Vamos a eliminar la CIA o vamos a eliminar el equivalente a la SENAIN en Gran Bretaña o en Francia o en España o en Rusia o en cualquier país. Se le burlan, se le ríen, ¿entiende? A pretexto de que no hay recursos. Eso es insólito, ¿sí? Es insólito, ¿ya? Porque, como le digo, faltaba el desarrollo de ese nivel político estratégico. La policía y las Fuerzas Armadas nunca desarrollaron ese nivel. Se suscribieron a lo suyo, a sus competencias específicas. Hacía falta un nivel más político estratégico y ese va a quedar otra vez vacío. Va a quedar otra vez el vacío, ¿sí? ¿No? Y creo que estamos retrocediendo en vez de avanzar. Entonces, a mí para mí es un pretexto, ¿sí? Es un pretexto que obedece a dar satisfacciones, ¿no?, y cumplir los intereses intereses de potencias extrañas y de intereses ajenos a los nuestros, ¿sí? Porque claro, o sea, ¿qué pasa cuando un país queda sin inteligencia? ¿A quién favorece? No favorece al Estado, favorece a otros países, ¿no es cierto? Entonces, creo que Moreno, en ese sentido, no está atendiendo el interés nacional, sino está atendiendo el interés extranjero. ¿Qué elementos deben constar en el marco institucional para garantizar los objetivos de seguridad al que se refiere el presidente Moreno? No se puede eliminar una institución por decreto, cuando las instituciones han sido creadas por ley. En derecho, la máxima es: las cosas se deshacen como se hacen. La SENAIN es una institución que ha sido creada por ley y por lo tanto por ley tiene que desaparecer. Pero nuevamente, no se trata solamente de la desaparición de la institución, sino adicionalmente de la necesidad de transparencia de, durante el tiempo de existencia de esa institución, ¿qué hicieron? ¿Cuánto realmente costaron? ¿Cuál es el fruto del trabajo de estos años y de la plata que les costó a los ecuatorianos en manos de esta gente? Y ahora bien, lo que se necesita es reformar la institucionalidad. Entonces, no solamente es la buena voluntad del presidente, sino que se necesita una decisión de la Asamblea que vaya en el mismo sentido. Yo creo que la mayoría de los bloques van a estar de acuerdo en la necesidad de transparentar el aparato de inteligencia del Ecuador, saber cuánta plata realmente se utilizó y en qué, y sobre todo devolverle un sistema de planificación y respuesta a las Fuerzas Armadas que sea mucho más acorde a lo que requiere un Estado moderno. Eso es pura retórica, porque el rato que está señalando de que va a cerrar la SENAIN, ¿sí?, y sin decir qué va a hacer después, ¿sí?, sin mostrarle el plan concreto, o sea, eso es solo para calmar, no sé, los ánimos o las protestas o las críticas que pueden venirse, ¿sí? Yo no sé, o sea, ¿de qué nueva institucionalidad está hablando? O sea, tendría que ser claro en ese sentido. Entonces yo creo que es pura retórica, no hay nada concreto ahí. Sí, entonces yo realmente yo creo que lo que va a pasar es que simplemente se va a cerrar la SENAIN. No sabemos qué va a pasar con esa información, ¿no?, que es propiedad pública, no sé, propiedad del Estado. ¿Quién va a manejar con esa información? ¿Qué pasará con toda la información que tiene en sus manos la SENAIN? ¿Qué entidad debería tenerla? Hay que conservarla. Yo creo que tiene que seguir siendo uno de los entes de seguridad del Estado, pero no de esta seguridad, de esta policía política que se montó desde la SENAIN. Yo creo que es necesario que esto se conserve,
que se le permita al fiscal acceder a esta información y a partir de esa información establecer si es que existen responsabilidades penales de los funcionarios. Exactamente, es que es otro nivel. Usted sabe que en nuestro país, y eso pasa también en otros países, hay celos entre instituciones, ¿no es cierto? La información que tiene la policía no es que fácilmente le da a otra policía o le da a las Fuerzas Armadas. Igual pasa, las Fuerzas Armadas, la información que maneja no es que fácilmente le da a la policía. Por eso hacía falta un ente coordinador y hacía falta crear un plan nacional de inteligencia donde se coordinen los esfuerzos de todos, se fijen claramente las amenazas, ¿sí? Aquí no está clara las amenazas, ¿sí? ¿Esta amenaza qué tipo es? ¿Quién nos dice qué tipo de amenaza es? Solo decirnos que son delincuentes, eso es muy general. Tienen que ser más concretos, más específicos en el detalle de la amenaza, ¿no es cierto? Para eso se requiere justamente un servicio de inteligencia, ¿sí? Exactamente. Entonces, ahora, para responder a esa pregunta, ¿a quién se le va a dar esa información? ¿A la policía? ¿A las Fuerzas Armadas? ¿A quién se le va a dar? ¿Ah? ¿O se le va a guardar en una caja fuerte? ¿Y quién va a manejar eso? Entonces, me parece grave lo que está pasando realmente. Grave, y no estoy defendiendo a la SENAIN, ojo, eso que quede muy claro, ¿no? Porque se puede entender de que yo estoy defendiendo a la SENAIN a sus malos manejos, a sus deficiencias, a su ineficacia en el desarrollo de la institución, ¿no? Y a sus directivos, para nada. Yo creo que no hicieron bien la tarea y eso ha dado pábulo para encontrar el pretexto también de cerrar eso, ¿cierto? ¿No? Pero la idea no era cerrarlo, la idea era poner a alguien que sepa cómo desarrollar eso justamente, alguien que tenga las capacidades, ¿no es cierto?, para poder desarrollar esa institución que no es fácil, que es compleja, que se requiere de un alto nivel profesional, de un alto nivel intelectual y de conocimiento del área. No a cualquiera se le pone ahí, ¿sí? Entonces, pero eso pasó, ¿ya? Y ahí estamos viendo los resultados. Estimados amigos, la agencia Andes les ha presentado a ustedes las dos posturas acerca del futuro de la SENAIN. La decisión la tendrá el Ejecutivo y ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Les agradecemos mucho y hasta una próxima entrega.